8:10 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor y mi Salvador, como dice Proverbios 10:9. Éntrale al tema seguido. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Oye, qué parábola. Por eso Es No, verdad, son palabras, es verdad. Hay que andar en integridad, porque el que anda en integridad es que logra todas las No, cosas. Entonces la muchacha, El que es un perverso, entonces la todo muchacha le tiene sale mal. 4 hijos y quiere 4 más. y ojalá ya tenga perdió 20. 4. Ojalá tenga 20. Y no Claro, se porque tú planifica. no tienes problema. El problema no lo se tiene el planifica. Estado. No, si lo puede Pero mantener, tú viste porque qué ella lo puede interesante mantener. lo que dijo el ¿Y quién oyente. ha dicho que la puede mantener? Ella dijo. Pero ella ha dicho que ella es militar. Por eso ella Es dijo. militar. Entonces, dime, ¿de ¿Qué dónde? rango tendrá? Está bien, lo puede- No puede ser general. Que no lo puede mantener. No lo puede mantener. A menos que robe. No lo puede mantener. Puede ser general. Para educarlo bien, no No, lo no puede mantener. mantener. A menos que Sí. sea del DICAN. Ah, sí, no, puede ser general. ¿Cómo no? Oye, el del DICAN no le Ella está no más de es 100 delicado. millones de pesos. No, lo puede mantener, pero está bien. Y mira, Eury, una pérdida de 2 semanas uno la sufre como mujer. Entonces, ¿qué decía Lilian? Ella decía esa criatura, ¿verdad? Si hay que suspenderlo, se suspende ahora de 3 meses y no prolongar esa ilusión 9 meses, que luego el duelo es peor. Pero eso tú no lo entiendes. No, eso puede tener Esos son lógica. los embarazos No, que hay que legislar. eso puede tener lógica, eso puede tener lógica. Yo digo, ahí tiene que Pero haber es una vida. una decisión, claro, de los Pero médicos. ella dijo que de que salga de este va a buscar el otro. Sí, porque ella quiere otro. Que no se va a Ella preparar. ella no va a Tiene preparar. un criterio de conejo. Eso que le- está Ella no va a bien. preparar. Ella Ya quiere se vida. resuelve este Curio, tú no has visto los curiosos. Se resuelve este En los problema tiempos de Esparta, y ella no vuelve podía con el vivir. problema. Ella le quiere dar otro hijo a su pareja. Que se Claro. trate lo mejor Y posible. el Como dijo Estado el que tiene que ver oyente. con eso, Que con haya- ese desbordamiento, con esa ignorancia, La con mataban a ese, ella. con ese analfabetismo rampante que tiene Que haya ver. una buena evaluación Joda, coño. cuando la vida todavía no esté en peligro, que haya una buena evaluación, un 200 seguimiento. hijos que tenga. Ella puede tener lo que ella quiera. A Aquí- mayor pobreza, oigan esto, esto es una ley es otra sociológica. cosa, porque A eso- mayor pobreza, mayor hijos, mayor Pero cantidad ella de no es hijos. pobre. Ustedes ven Haití. Haití no es debería pobre. tener Y 2 es millones guardia. de gente Pero y no tiene es pobre, 11. ella no es Oye, pobre. No es pobre. Haití debería tener 2 lo millones conoces? de personas Pero ella misma lo y dijo. tiene que no es pobre. 11. Ella lo dijo. Nosotros deberíamos tener 6 y tenemos 11. Eso. Cuba debería tener 22 y tiene 11, porque Cuba es un país. Estos son caricaturas. Perfecto, miren. ¿Entiende? Oye, una cosa. Campo- Cuba debería tener 22. Campo Nosotros con luz. 6 y Haití 2. Vamos a dejar hablar en función, a Eury, yo me voy. en función de la geografía. Pero oigan cómo es. Los 3 tenemos 11. Cuba tiene 11, nosotros tenemos 11, Haití tiene 11. Planificación es importante, pero siempre desde el punto de vista de lo que debe ser, como anda la palabra de Dios, nosotros creemos. Entonces, combinar las dos cosas de la mejor manera. Miren, en América Latina, uno de los grandes problemas y en República Dominicana es, y se ha estado diciendo permanentemente, la presión tributaria. ¿Qué es la presión tributaria? La relación que hay, en base al Producto Bruto Interno, de los impuestos que el gobierno asume, que el gobierno cobra. Siempre es una situación que llama la atención porque a nadie quiere que le pongan impuestos, pero un Estado no puede ser fuerte, un Estado no puede cumplir con sus responsabilidades sociales, con sus responsabilidades de dar servicios a la población, de dar facilidades a la población, de desarrollar políticas públicas que beneficien a la población, que le den bienestar a la población, que garanticen una serie de cosas, si es un Estado débil desde el punto de vista económico, o sea, si no tiene una presión tributaria, una cantidad de impuestos importante que se corresponda con lo que debe ejecutar. En el caso de países bastante desarrollados, cobran muchos impuestos. La gente dice, bueno, yo pago impuestos con gusto porque veo que se revierten a favor mío. Hay buenas carreteras, buenos hospitales, buena educación, buena salud, todo un conjunto de cosas, diversión, etcétera. En el caso de los países como el nuestro, como la presión tributaria es bajita, la gente dice, bueno, yo no quiero pagar más impuestos porque no veo que eso se revierte a favor mío. Y ese es, digamos, el círculo vicioso, la discusión permanente. Pero un Estado que no tiene fortaleza desde el punto de vista de los impuestos no puede tampoco revertir esos beneficios a favor de la gente. Es como un círculo vicioso que hay que romper. Ciertamente, en los últimos tiempos hemos visto que el Estado dominicano cobra más impuestos, pero también está siendo más efectivo. O sea, se ve que todavía con muchas limitaciones, pero se ve un esfuerzo de que los impuestos que cobra el Estado dominicano se reviertan a favor de la población. Pero la realidad, cuando usted la ve en términos de cifras, realmente es muy alarmante. Y estamos a la puerta de discutir un pacto fiscal y yo creo que eso debe ser un elemento donde todos estemos conscientes de lo que implica un sacrificio de todas las partes para fiscal lograr. lo vamos a discutir después de las elecciones, me imagino. Sí, no, cuando se dé. Claro. No supongo que después de las elecciones, porque antes de las elecciones es muy difícil que se dé. Pero bueno, ese espíritu debe estar permanentemente.
Los dos países que tienen una más baja tasa tributaria de América Latina, República Dominicana y Guatemala. Guatemala tiene un 12.2% y República Dominicana un 13.1% según la CEPAL. ¿Qué significa eso, señores? Nosotros siempre hemos dicho, la presión tributaria está alrededor de un 14%. El promedio de América Latina, o sea, el promedio de América Latina es de 21%. Es decir, ¿El tamaño del gobierno? no, el promedio de América Latina. Los que menos tienen son Guatemala. ¿Pero el 21% qué? El 21% de la presión tributaria. Ah, es el tamaño del gobierno. Exacto, el tamaño de captación. México, por ejemplo, o sea, ¿cuál es el país que más alta tasa tributaria tiene en América Latina? Argentina, un 34%. Casi como Europa. Sí. Brasil, 32%. Es que Temo ya no habla de eso. Temo era que hablaba de Temo eso. era que hablaba. Ahora Temo es candidato. Exacto, ya no habla de eso casi. Uruguay, 27%, Costa Rica, 24%. O sea, esos países que tienen una buena, digamos, ¿verdad? Cobran una gran cantidad de impuestos, pero también revierten en la población una cantidad importante de elementos para que sirvan a la población por lo que pagan, están en esos niveles. Es decir, el promedio es 21 en América Latina. Nosotros estamos, pero muy por debajo del promedio. Estamos en 13, 14, dicen algunos. Lógicamente, los empresarios dicen que hay una serie de cosas que no se ponen, que la presión tributaria, según los empresarios, es alrededor del 18 al 20. Pero bueno, es una discusión que la haremos después. Lo importante es que estamos en un nivel todavía muy bajo y que debe haber un esfuerzo, lógicamente, un esfuerzo claro, honesto, de transparentar esta situación y sobre todo de los gobiernos seguir haciendo compromisos de que lo que reciben lo van a invertir en políticas públicas claras, en políticas públicas para bienestar de la población. Pero no puede un Estado tener esa debilidad. No puede ser que nosotros tengamos una presión tributaria de un 13%. Pero esa presión tributaria es débil porque no hay capacidad de cobro o porque las tasas impositivas son bajitas. Las dos cosas. Las dos cosas. Es decir, nuestras tasas porque todavía, no pueden ser bajitas cuando yo pago un 29 de impuestos sobre la renta. pero es desigual. Lo que pasa es que es desigual. Mira lo que pasa. Pago un 29 de impuestos sobre la renta, pago un 18 de ITEVI y pago un 1 de los activos. O sea que estamos hablando de 48% efectivo. No, Danilo cuando decía, mira. cuando tú valores el paquete entero, por lo que tú te ganas, paga un 29. Como renta, lo que te queda a ti. Como beneficio, sí. Por los activos que tú tienes, los bienes inmuebles, paga un 1. Un 1. Y por el ITEVI, 18. paga un 18. Sí, pero el ITEVI te lo devuelven. Depende. Sí, Depende. Tú pagas el ITEVI y el ITEVI no, eso te lo no es devuelven. verdad. Porque ¿Dónde cuando lo yo. devuelven? No, No eso te no es verdad. devuelven porque tú lo estás viendo como un ¿Dónde lo crédito. Eso no, devuelven? eso No, tú no, lo no. estás viendo. Al ciudadano, al cliente el no. ITEVI, escúchenme. El Eury. ITEVI es un pago a las transferencias de bienes industrializados. Tú pagas el ITEVI. Pero que la gente Eury. lo paga el consumidor y la presión la gente va no, al pero súper, pero- ¿Por qué que lo Lo paga? que El le consumidor. cobran por tú dices, ITEVI. se le incluye al consumidor. Pero claro, eso es parte, eso es parte de la presión Ok. tributaria. Sí, pero espérate, lo que yo digo es, tú pensé que tú estabas hablando de empresas, pero tú estás hablando de los empresarios. Es que tú lo tienes que ver como los dos, porque el mismo empresario es consumidor. También Claro. eso. O sea, tú me estás diciendo a mí que yo voy a echar 5,000 pesos de gasolina en una bomba y el Estado sabe que yo lo eché y cuando yo vaya a registrar impuestos me lo dé No, cuenta. yo te digo como gasto. empresa, No lo individualmente hace. no. No lo Individualmente hace. no. Yo te digo como No hace, empresa. no. Entonces, porque los empresarios quieren sumar todo. Ni como empresa tampoco. Tú tienes que llevarlo tú Llámalo allá. y No, no, no. que oiga o sea, para que aprenda. el que Como tú, que yo no sé. el ITEVI que tú pagas, o sea, si tú lo pagaste, se te Que se revierte vuelve a ti. loca Como cuando hay que empresa. pagar impuestos. Como empresa. Que a la mujer que más le gusta está con precisión el pago de su impuesto. Digo, deje esa vaina. No, para pero es verdad, eso hay que que pagar pagar impuestos. impuestos. Oye, Oye, tanto impuesto el diablo es que hay se que paga. pagar impuestos. O sea, ¿qué es lo importante de esto? Por ejemplo, Yo Danilo me cuando era siento candidato. honrado de poder pagar impuestos, Claro. porque si estoy pagando impuestos significa que Pero estoy el o exceso de produciendo impuestos, o no, ganando. no. Oye, los excesos no, todos son hay que malos. pagar Mira, impuestos. mañana tú tienes que estar pagando tu ITEVI, ITEVI, mañana mañana. diabetes. Para mí Tú es lo un tienes honor registrado, Ya, ¿verdad? para la sociedad ayer pagar ya mandó. impuestos. Ya lo pagó. El que bien. tiene que pagar impuestos es Hay porque que está pagar en el impuestos. círculo privilegiado de la producción económica. No, pero además tú tienes que de pagar la impuestos. generación de riqueza. Porque el que genera riqueza tiene que contribuir socialmente. Ve acá, Y el mano. impuesto es eso. Por eso el gobierno tiene que tener también su responsabilidad. Pero todo el que produce riqueza de alguna manera tiene que aportar. Y todo el mundo tiene que aportar de alguna manera. Pero mira lo que pasa. Entonces, ¿tú crees que el que paga impuestos puede pagar más? Puede pagar No, más? mira lo que pasa. Tiene que haber una redistribución. Y Danilo decía, yo iba a poner el ejemplo. Danilo decía, y O una de el las cosas que yo 56% defendía. de la economía que no paga, ese hay que ponerlo No, a pagar. lo que hay que ponerlo a hacer pagar. es que hay una gran cantidad, eso es lo que digo, una gran cantidad que no paga y por eso nos cargan a los que Entonces hay que pagamos. ponerlo a Ese pagar. es el error. Es el error, Ese es el error. Entonces eso es ineficiencia. Claro.
Esa es la palabra clave. No, falta de eficiencia. está habiendo mucha no eficiencia. modificar tasas, al contrario. No, pero- si son más eficientes, pueden bajar. No, que las tasas es que yo creo que deben bajar. O sea, el esquema es aumentar la eficacia en el cobro, bajar los niveles de evasión y bajar las tasas. Han demostrado, lógicamente, es una discusión que hay entre dos sectores de la economía. Ajá. Hay economías que le dan resultados, cobran más bajando las tasas. Ninguna economía se sostiene bajo impuestos, sino producción y productividad. No, pero los impuestos son necesarios para el gobierno. Bueno, en son todos los sitios del necesarios, mundo. está bien, pero hay que aumentar la producción Correcto. para traer divisas. Dar facilidades Digo yo, para aumentar que la no soy producción, economista. pero eliminar- el gobierno tiene que ser Economista fuerte. Y eliminar ciertas distorsiones de incentivos Exacto. a sectores privilegiados. Ejemplo, Eso es parte de la- lo vimos recientemente con el pan. Atento a que Claro. a los panaderos se les exoneraba Exonera. del ITEVI. Claro. ¿Pero por qué? Ay, que es un producto necesario. Bueno, vamos a tratar de mantener ese producto lo más bajo posible. Y si no, como dicen otros, a comer casabe. Yo creo Y que otro, Yo digo que el pan que lo suban a 10 pesos. Yo. el subsidio No nos a los sirve para nada, transportistas, vaina. que al final beneficia a los pasajeros. No. Un pacto fiscal debe llevar a discutir seriamente varias cosas que son distorsiones desde el punto de vista impositivo. Todas esas exoneraciones que hay, todas esas facilidades excesivas que hay, tienen que ser reevaluadas porque, por ejemplo, con la zona franca hubo una realidad en un momento, con el turismo hubo una realidad en un momento, pero tú no puedes hacer eso permanente. Tú das facilidades a un sector en un momento para que crezca, pero de que está produciendo beneficio tiene que pagar. Porque tú le das facilidades para que él crezca y tenga beneficio. Pero de que tiene beneficio, tú no le puedes seguir manteniendo las exenciones. ¿Qué pasó con zona franca? ¿Qué pasó con turismo? Entonces, hay situaciones que tienen que ser revaluadas. Lo otro, hacer un esfuerzo mayor el gobierno de quien no está pagando. Porque cuando hay sectores que evaden o que no pagan, lo que sucede es que a los que pagamos no aumentan. Porque nunca da. Mírenlo ahí, 13% la presión tributaria. Como no da al gobierno, ¿qué hace el gobierno? A lo que pagan, solo aumenta. Porque es más fácil el que te está pagando que el que tú buscar al que no te está pagando. Entonces, esta discusión... Hay que eficientizar los cobros. No, por eso, aumentar la cantidad de gente que no está pagando, tratar de llevarlo. Los que están evadiendo, tratar de bajarlo. En eso ha sido bueno, los últimos gobiernos han sido muy buenos en bajar los niveles de evasión fiscal. Cuando llegó el PLD al poder, la evasión fiscal estaba en un 42% y ahora está en un 20%. Todavía está muy alta, pero ha sido un logro significativo. Debe seguir bajando esos niveles de evasión. Atracándole el bolsillo a la gente. No, y tratar, yo soy de los que digo, lógicamente, tal vez no sea este el momento, pero tiene que darse. Va a llegar un momento donde hay que bajar las tasas. Es decir, cuando usted tenga una cantidad importante de renglones, de sectores que pueda incluir, usted puede dar una baja de tasas importante porque aumenta la capacidad de ingresos, pero eso tiene que ser en un momento y además en un pacto de todo el mundo. Finalmente, miren, Sí, qué bueno. Pero muy yo estoy de acuerdo con el proyecto de ley y hoy es 19 de marzo. Se recuerda la batalla del 19 de marzo donde Pedro Santana jugó un papel estelar. Pero hay que sacarlo lo del que panteón, ¿verdad? lo que hizo Hay que Pedro sacarlo del Santana panteón. posteriormente, ¿Qué? desde mi punto de vista, ¿Y es a quién, mucho... a quién le Perdón, fusiló? espérate, por eso, es mucho peor que todo lo que hizo antes. Entonces, ¿qué hizo Pedro Santana? El proyecto de ley incluso No, yo pone creo como que- fundamento, él quería- no es quitarle valor a Pedro Santana por lo que hizo, él lo tiene, sino que lo dice Manuel Jiménez y yo lo comparto también, Manuel Jiménez, Giovanni Guzmán y Juana Vicente, que son los que llevan este proyecto de ley que se va a discutir el Sí, hombre, 23, hay una pista pública. Que los quemen y los saquen. Dice que Balaguer emitió un decreto, fue un decreto Otro lo que emitió sucio. Balaguer, sin consultar a nadie, porque Balaguer no consultó a nadie, no hubo una consulta. Él, porque perdió las elecciones, decidió, como una forma, entendemos algunos, de echarle una cosa al pueblo dominicano, llevar a Pedro Santana, pero incluso en el discurso acaba con Pedro Santana. Acaba con el propio Pedro Santana, porque yo siempre pongo este ejemplo cuando hablo de Pedro Santana. Tú creas un hijo, qué bien, lo creaste, el valor, y lo estás criando hasta los 9, 10, 11, 12 años, y a los 15 años lo matas. Oye, ¿qué valor tú tienes? Es verdad que tú lo creaste y tú lo trajiste al mundo y lo tuviste manteniendo hasta los 12, 13 años y preparando, pero lo mataste, que fue lo que hizo Pedro Santana con la República. Claro. Trabajó con una visión de militar fuerte, Pero no solo eso. logró muchas cosas, pero después entregó la República, pero no solo eso, Un criminal. mató a varias gente importante, fusiló, dice el proyecto de ley, fusiló a María Trinidad Sánchez, además como una deshonra al pueblo dominicano al año de la independencia. Mandó a fusilar a los hermanos Puello, Antonio Duvergé, hasta pateó su cadáver, a un padre de la patria como Francisco Rosario Sánchez. Es decir, por todo eso no debe estar en el panteón. Y lo ponen al lado. Él estaba en Anda en el la Panteón capilla Nacional. Nuestra Señora del Rosario en el Ceibo, ahí era que descansaba su resto.
lo que está pidiendo este proyecto de ley, y yo lo comparto, es que lo saquen del Panteón Nacional y lo lleven a descansar allá. Y el que quiera lo tiren al mar. No. Que lo lleven allá. Y lo tiren al donde mar. estaba, y que todo el que quiera valorarlo, lo puede valorar ahí. Pero es una deshonra para la patria dominicana que Pedro Santana esté en el Panteón Nacional y que esté frente a María Trinidad Sánchez, porque está enfrente a la que mandó a fusilar. Dios. Yo comparto este proyecto de ley. Ojalá que los diputados entiendan. No es algo, es simple y sencillamente que el Poder Ejecutivo derogue el decreto que hizo el presidente Joaquín Balaguer, es un decreto nada más que hay que derogar, y se trasladen los restos y simple y sencillamente las cosas sigan como tienen que seguir. El valor que tiene en el momento en que lo tuvo, pero viéndolo globalmente, lo de Pedro Santana es mucho peor que simplemente las batallas que ganó. Cambio y fuera, Mauri.